Hola, ¿cómo están todos? Hoy estamos aquí grabando este primer podcast o mini video en conjunto con mi amiga Carlita. Mi nombre es Fátima Yasmin Flamenco. Yo soy licenciada en psicología y actualmente estoy estudiando teología. Y hoy queremos tener una pequeña charla espiritual, pero también enfocarnos con las herramientas profesionales que tenemos en poder darle forma a esta conversación y que pueda tener un propósito muy especial el poder bendecir a otras personas que tal vez estén atravesando por situaciones similares a las que vamos a comentar hoy. Y pues queremos contribuir también con nuestras experiencias, con nuestro conocimiento y también con lo que Dios ha hablado a nosotros. Así que, bueno, sin más que agregar, dejo a Carlita para que se presente también y les cuente un poco acerca de ella. Muchas gracias, amiga. Bueno, mi nombre es Carla Figueroa y doy gracias a Dios por la oportunidad que me dio de sacar una licenciatura en educación infantil, educación inicial y parvularia, y me permitió también especializarme en un diplomado de consejería pastoral. Y como decía Jazmín, cada uno de nuestros metas profesionales se complementan con nuestro deseo y anhelo de servir al Señor y poder apoyar a todos aquellos que también como nosotras están buscando ese propósito por el cual Dios les ha llamado. Y el tema de ahora es muy personal y creo que las dos vamos a estar comentándoles algo que hemos vivido y lo estamos experimentando y confiamos de que este sea el inicio de una serie de episodios que vamos a estar compartiendo con ustedes. Para ello, queremos decirles a cada uno de los que vean este episodio que anhelamos que ustedes puedan ser edificados en este podcast y también que puedan sentirse bienvenidos a una comunidad en la que son recibidos con mucho amor y también queremos que ustedes puedan participar, que nos envíen sus comentarios de qué otros temas les interesan, porque este va a ser el primero de muchos en el año 2025. Y qué bendición ha sido para nosotras el mes de mayo, que tenemos mucho que contarles y vamos a comenzar con el tema de los propósitos. ¿Qué propósitos? Yo sé que esta palabra es clave cuando iniciamos el año, pero ¿qué pasa cuando vamos a la mitad del año? ¿Qué dices tú, Jazmín? ¿Te acuerdas de cuando hiciste la lista de propósitos a inicio de año? Sí, me acuerdo de cuando hice la lista de propósitos hace muchos años. Lo que sucede es de que yo tengo un pensamiento, no sé si es una filosofía, creo que no, pero yo pienso que es cierto, es común que uno haga propósitos a inicio de año, Sí, pero uno lo toma porque, digamos, es un nuevo comienzo, un nuevo conteo, es como empezar una hoja en blanco. Pero la mayoría de propósitos que cumplimos, los cumplimos cuando nosotros nos determinamos a hacerlo. Entonces, siento yo que es mucho mejor, no importa la época del año que sea, pero si me pongo un propósito, poder cumplirlo. Entonces, desde hace algún tiempo, dejé de hacer como la lista de propósitos del año en enero, ¿verdad? Sino que empiezo cuando, digamos, hay algo en mi vida que tal vez quiera mejorar o algo que necesito cumplir. Entonces, bueno, empiezo y lo hago, ¿verdad? Siempre lucho tal vez con la disciplina y la constancia, sí. pero sí eh, me venía el pensamiento de que lo bueno cuando nosotros estamos en Cristo es de que en cualquier época del año nosotros podemos recibir un propósito del Señor para nosotros. Ah, Puede ser de que las personas que nos escuchan, por ejemplo, en enero, ellos se hayan sentido tal vez de que no sentían esperanza para este año o no sabían qué hacer o no tenían claro qué es lo siguiente que venía para su vida.
pero puede ser que Dios haya preparado todos estos meses atrás para que ahora o muy pronto puedan recibir ese propósito de parte de Dios y que Dios pueda ponerles en su corazón eso que el Señor quiere realizar en su vida, ¿verdad? Entonces hay que Amén. mantener esa esperanza firme en que para Dios cualquier época del año es buena para poner y depositar un propósito en nosotros. Amén, amén. Sí, la verdad que el hecho de plantearse una meta tiene mucho que ver con em, visualizar, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que esperas o añoras en tu corazón? Y tiene que ver mucho con el control que uno a veces tiene, no sé, que uno quiere, ay, esto va a suceder en enero y esto en febrero. Y así sucesivamente con los meses del año, pero el plan de Dios es diferente. Hay un libro que me gusta mucho, lo voy a citar, que se titula Lo que Dios hace no tiene sentido. Cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido. Y es cierto, porque Dios no tiene el mismo calendario que nosotros, no tiene los mismos tiempos. Y me encantó lo que dijiste y estoy segura que muchos de los que te escucharon se identificarán al decir que en cualquier momento del año cambia tu vida. De repente llega algo a tu vida que no te lo esperabas. ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, Jazmín va a compartirnos una parte de la Biblia en la que se refleja un poco de ello y vamos a reflexionar. Sí. Bueno, nosotros hemos elegido el texto de Éxodo 4, en donde narra acerca de cómo Moisés recibe un llamado y vamos a ver qué es lo que sucede en Éxodo 4. Leo a partir del 1, dice. Entonces Moisés respondió diciendo, He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió la mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por eso creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Queríamos hablar acerca de este episodio porque cuando nosotros hacemos esta lectura, nos damos cuenta que Dios le pregunta a Moisés, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Entonces él respondió, una vara. Y cuando nosotros pensamos en una vara, era una vara que ya no tenía vida, era un palito que estaba seco, pero era lo que Moisés tenía en su mano. Y entonces Dios le pregunta, ¿qué es lo que tienes? Y le dice, una vara. Y ya Dios le da las indicaciones, tómala y échala en la tierra. Y entonces Moisés lo hace y ocurre este milagro, ¿verdad? Que se convierte en una serpiente. Y luego, más adelante, siempre en el capítulo 4 en el versículo 20 dice, entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Ahora, prestemos atención a lo siguiente. Dice, tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y creo que aquí está lo determinante para esta lectura y esta reflexión que queremos hacer este día. Y es que cuando Moisés se encuentra con Dios y recibe ese llamado, Moisés pudo haber dicho, bueno, él lo dijo, no me creerán, pero pudo haber dicho, no tengo nada para ir, vea, y cómo voy a llegar, solo soy un pastor de ovejas, ¿verdad? Y ando aquí con mi vara. Pero Dios le dijo, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y esa vara, que parecía que solo servía tal vez para apoyarse y que no iba a tener vida, tomó vida, ¿verdad? O sea, con el poder de Dios en la Amén. mano de Moisés, se hizo una serpiente. Y que luego vemos que esa serpiente se comió a las otras serpientes de los hechiceros de Egipto. Pero unos versículos después de este episodio, y que todavía Moisés, ¿verdad? Cuando recibe el llamado, todavía no había ido a Egipto, pero hay un cambio, porque ya no dice tomó Moisés su vara, sino que dice tomó Moisés también la vara de Dios en su mano.
¿Por qué? Porque cuando a veces nosotros decimos, Señor, no tengo nada, tal vez con qué servirte o con qué hacer un trabajo o con qué fructificar, no sé, no tengo nada, pero Dios te dice, o sea, ¿qué es lo que tú tienes en tu mano? Y entonces cuando nosotros vemos qué es lo que tenemos, puede ser que sintamos que es algo que tal vez no tiene utilidad, pero eso es ante nuestros ojos. Pero el poder de Dios utiliza eso que nosotros tenemos y que a veces cometemos el error de menospreciarlo, pero son cosas valiosas que Dios ha dado a nuestra vida. El Señor lo toma y si nosotros se lo entregamos a Él, Él lo toma y entonces Él da vida a eso. Y entonces ya no va a ser simplemente esto que tengo yo, sino esto que le pertenece a Dios. Y entonces creo que ahí hay una reflexión muy valiosa, ¿verdad? Que nosotros tenemos que entregarle a Dios eso y el Señor va a obrar. Amén. Nosotros a veces pensamos que es en nuestras propias capacidades, pero no. Tiene que ser todo lo que hagamos, lo hacemos por la gracia de Dios y el Señor es el que nos capacita y hace que ocurran esas cosas maravillosas que nosotros a veces no entendemos o imaginamos, pero el Señor lo hace y es parte de la confianza que tenemos que tener en el Señor. Wow, amén. Excelente. Yo creo que añadiría el ver la vara como ese talento que tal vez no has descubierto, porque no sé si en algún punto Moisés miraba de menos la vara. Y quieras o no, es Sí. uno, digamos, de las cosas que me gustan de Dios, que usa lo aparentemente humilde o lo que aparentemente no tiene utilidad en algo extraordinario. Él nos capacita para su buena, agradable y perfecta obra y todo lo que podamos hacer hasta el día de ahora proviene de Él, no en nuestras capacidades, que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en mí, todo lo puedo en Cristo. ¿Y qué más Amén. dice? Que me fortalece. Es cierto que en la vida profesional, voy a revelar aquí mi edad, tengo ya 29 años y pues estoy en una etapa de mi vida en la que profesionalmente me doy cuenta de que todo lo que he sido y todo lo que soy se lo debo al Señor y todo lo que vendrá también. Y no tengo que verlo como algo que en mis propias manos está, sino que depender totalmente de él. Y es difícil porque uno, como lo mencionaba al principio, los propósitos, cuando te dicen al graduarte o cuando estás en el momento de tu bachillerato, por ejemplo, ay, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu meta? Sí es importante tener metas, tener un plan claro, pero en ese plan tenés que entregárselo en las manos del Señor y Él obrará según su buena, agradable y perfecta voluntad. Y esa es la Amén. dependencia, el señorío de nuestro amado Señor Jesucristo, que Él sabe lo que necesitamos. Nosotros queremos algo, pero Él sabe lo que en verdad necesitamos. Amén. Sí, me hace pensar una cuestión bien interesante y es que Moisés, en su vida, cuando él nació, creció en Egipto, probablemente él sabía que su propósito era hacer algo para liberar al pueblo, Ujú. pero Moisés intentó tomar el control en sus manos, Sí. ¿verdad? Mató al egipcio y entonces se dio cuenta que lo habían descubierto, que había cometido un error y se fue. Y pasó 40 años en el desierto. Probablemente 40 años pensando que él había perdido ese propósito. Ujú. 40 años pensando que todo lo que él soñó alguna vez ya no estaba y quizás él pudo haber pensado, ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? O sea, y se convirtió después de ser príncipe en un hombre que vivía y trabajaba en el desierto. Y se quedó sin Pero, sueños, sin metas, o sea, vacío. ¿qué? Sí, porque vemos el cambio de Moisés de Egipto que probablemente tenía quizás
orgullo, no sé, o esa fortaleza de yo soy el príncipe. Y luego vemos un Moisés que regresa a Egipto, pero cambiado. Sí, Con el poder de transformado. Dios, el temor que él pudo haber tenido se volvió en mansedumbre, ¿verdad? Porque Sí, se dice que él era un hombre manso. Pero Dios de alguna manera hizo que todo obrara para su bien y Dios trabajó cuestiones del carácter en ese desierto, en el anonimato, ¿verdad? Y sí, ya cuando él estuvo preparado, Dios se le apareció y entonces Dios le dijo, ahora sí, vea, a mi manera. sí, De esta manera, y a veces nosotros atravesamos por situaciones así, donde tal vez soñamos algo incluso de pequeños y era nuestra, no sé, nuestro mayor sueño, pero conforme vamos creciendo, aparte de que ya esas ilusiones de niños se van perdiendo porque nos volvemos adultos y nos volvemos más en las responsabilidades y en un montón de cosas más. Puede ser que haya sueños que teníamos de pequeños, incluso que nosotros pensamos que se perdieron o que nuestra vida dio un giro, ¿verdad? Diferente, pero Dios, quien hace que todo obre para bien para aquellos que le aman, obra de tal manera que aún aquello que pensábamos que estaba muerto en nuestra vida resucita, ¿verdad? Y el Señor nos da nuevos propósitos, pero amén. ahora Él dice, ya no es a tu manera, ¿verdad? Sino a mi manera, a la manera de Dios. El Señor sabe el camino y eso es parte de también aprender a confiar en que el Señor tiene el control de nuestro futuro, ¿verdad? Que yo siempre he pensado que yo siento que soy como una ovejita, que ya ves que las ovejitas no ven demasiado lejos, ¿va? Entonces, yo siento que solo veo un poquito hasta acá, pero el Señor me va revelando ese poquito y me dice, vaya a caminar. Y Él conoce todo, pero es poco a poco que Dios te va diciendo esto Mm, y después esto y así. Pero a veces nosotros sentimos tanta ansiedad por querer tener el control y pues, no sé, perdemos el enfoque y sí. hay que tener cuidado con eso, pero saber que Dios tiene el poder de resucitar sueños, incluso de Amén. hacerlos aún mayores de lo que esperamos para cumplir al final su propósito, porque si alguien está seguro que Dios le dio un propósito específico, pero por alguna razón, por algún pecado, por alguna decepción o alguna situación, siente que perdió ese propósito, está equivocado, porque dice que el llamamiento, ¿verdad? Y no recuerdo si dice también que los dones, pero el llamamiento es irrevocable. O sea que cuando el Señor tiene un propósito contigo, no importa lo que haya sucedido en tu vida, el Señor te ama y el Señor lo va a cumplir. Y cuando nosotros vemos la vida, por ejemplo, como David, el rey David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero su vida estuvo marcada por muchas cuestiones que fueron difíciles, ¿verdad? Pecados, disfuncionalidad familiar, un montón de cuestiones, pero a pesar de todo eso, él volvía su corazón al Señor y se mantenía aferrado al Señor y eso fue lo que le ayudó a enfrentar las dificultades. Que nuestra vida no sea perfecta no significa que el Señor se rinda con nosotros. El Señor sigue obrando según su propósito y a quienes Él ha elegido dice que los ha predestinado en amor. Y eso significa que el Señor te guarda, no importa qué es lo que haya sucedido en tu vida. El Señor puede resucitar los propósitos y el Señor va a cumplir esos propósitos que tiene en tu vida. Amén. Amén. Nos llevamos esa palabra y creo que cada uno de los que vean este video, si te has sentido desanimado o desesperado de que tus sueños tal vez ya no van a dar fruto, quizás esta palabra llegue. Bueno, anhelamos, esperamos en Dios que esta palabra llegue a un corazón en el que lo necesitara, que llegue a tiempo para que recuerde estas promesas y que a través de estas promesas que Dios ha dado, tu corazón se transforme y vuelva a tu amado Señor Jesucristo, porque si estás en el desierto de la incertidumbre, tenés que saber que no estás solo o sola, sino que ahí está Él y lo único que tenemos que hacer, como hizo Moisés, es entregar esa vara. Hay que entregarla. Cada uno tenemos propósitos, tenemos sueños
y de los cuales Dios también te los ha entregado, porque en una ocasión también escuché en una prédica que si Dios no tuviera un plan, ah, no te hubiera dado un sueño. El Dios de la visión es el Dios de la provisión. ¿Eso qué quiere decir? Que si Dios te ha dado una visión, tú te ves en un lugar, te ves en un ministerio, te ves en cumpliendo cierto papel en la sociedad, llámese profesional o cualquier oficio, cualquier cosa que tu corazón anhele, Dios va a proveer, va a mandar esa provisión y nosotros nos desesperamos cuando no vemos nada. Y eso es lo maravilloso de Dios. ¿Cómo esperas ver un Dios de provisión? Sí, lo tenés todo. Dios es tan increíble que actúa no de la manera que queremos, sino que te sorprende y cuando no hay nada y aparentemente todo es un desierto, Dios se manifiesta como esa zarza ardiente, algo que podía parecer imposible, pero Él era el que estaba hablando a la vida de Moisés de una manera poderosa. Así que no dudes que Dios está tras bambalinas con esa misericordia, con ese amor en cada etapa de tu vida y qué bendición poder compartir esto contigo. Y te dejamos una pregunta para que nos puedas comentar si en base al texto que hemos leído tú te sentiste identificado y de qué manera. Nosotros con gusto te vamos a leer y vamos a finalizar dándote las gracias por escuchar y pues nos vamos a ver pronto con otro episodio y queremos dar también la gloria a Dios por estos medios por el cual nos comunicamos virtualmente. Estamos en El Salvador, en El Salvador, un país muy hermoso por el que se le da a nuestro Señor Jesucristo. Para mí creo Amén. que es algo muy especial y que tiene un propósito grande. Así que esperamos ver otro episodio, estar juntos acá y no sé, ¿quieres agregar algo? Bueno, me gustaría orar por las personas que van a escuchar este pequeño podcast, ¿verdad? Para finalizar. Entonces, bueno, oremos. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos regalas para compartir, para poder hablar, para poder meditar en tu palabra y para poder, Señor, reflexionar acerca de cómo tú nos sostienes, aun cuando a veces sentimos que no tenemos propósito, que lo hemos perdido, Señor, o que tal vez nos sentimos nosotros un poco perdidos, Señor, acerca de qué es lo que tenemos que hacer. Gracias te damos por tu palabra, gracias porque tienes el control y queremos poner en tus manos, Señor, también a todas las personas que escuchen este podcast para que seas tú también hablándoles a su corazón, trayéndoles sabiduría y esa revelación, Señor, acerca de cuáles son tus propósitos para su vida, especialmente el propósito, Señor, de la salvación, que es conocerte a ti, Señor Jesús, y conocer al Padre y poder experimentar esa relación personal e íntima contigo. Padre, te entregamos en tus manos, Señor, este episodio, este podcast para que seas tú obrando a través de él. Y te damos la gracia, Señor, por todos los propósitos que tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, nos vemos en otro episodio. Dios.